Hablando de la situación de ENCAP, pero nadie había denunciado lavado de dinero. Sí lo hace el doctor Gustavo Salle. Buenos días, ¿cómo está? Buen Gracias día. por venir. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. Lavado de dinero, ¿por qué? ¿Quién se quedó con esa plata? Bueno, vayamos por partes. Primero que nada, quien tiene la responsabilidad de investigar es el Ministerio Público, o sea, el fiscal de crimen organizado. Allí ya tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque conjuntamente con el saqueo a ANCAP ha habido modificaciones de carácter jurídicas, normativas, legislativas, que han afectado la independencia técnica del Ministerio Público. Se ha creado una Fiscalía General, un fiscal general, ya no es el fiscal de corte y procurador general de la Nación, sino que es el fiscal general. Es un modelo traído de los Estados Unidos. Ese fiscal general, además, es el director único de un servicio descentralizado. Ya esa concepción de servicio descentralizado choca con la Constitución de la República. Bajo ninguna circunstancia la Fiscalía puede ser un servicio descentralizado. ¿Por qué? Porque el artículo 197 de la Constitución le permite al Poder Ejecutivo revocar los actos de los directores de los servicios descentralizados. Entonces, paradójicamente, el fiscal general, conforme al artículo 197 de la Constitución, podría dar instrucciones, directivas con respecto al procesamiento de alguien o no procesamiento de alguien, y el Poder Ejecutivo revocado. El control político de lo que podría ser la investigación judicial. Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que tiene que investigar la justicia? Efectivamente. Vamos despacito. Ya llegamos. Yo les quiero adelantar lo siguiente. Nosotros denunciamos las ilegalidades, los crímenes en ANCAP en el 2013. La justicia que interviene es crimen especializado de segundo turno. El expediente es el 47259 del 2013. ¿Qué andamiento tuvo? Es la regasificadora. La regasificadora arranca ya de forma ilegal, pero una ilegalidad muy especial. ¿Por qué? Fíjense lo que sucede con la regasificadora. Dinero de ANCAP, dinero de UTE, y se conforma una sociedad anónima privada. Gas Ayao. Gas Ayao, que en realidad comenzó siendo RICLUR, Sociedad Anónima, con sede en un apartamentito de la Comparsita. Esa sociedad privada con dinero de todo el pueblo uruguayo, una inversión gigantesca de 2.000 millones de dólares aproximadamente, iba a estar administrada por una sociedad anónima sin ningún tipo de control por parte del Estado. Todos los mecanismos exhaustivos de control que establece la Constitución de la República para los entes autónomos, artículos 191, 197 y 198, son eludidos por este mecanismo jurídico. Entonces, usted denunció esto. Yo denuncio esto. Denunció en 2013, presentó las pruebas. Presenté las pruebas, ¿Y qué andamiento tuvo en la justicia y qué respuesta tuvo? Mire, ha sido un tratamiento extremadamente burocrático, paquidérmico, y yo pensaba que con lo contundente de la denuncia, rápidamente Sendic iba a estar en el juzgado de crimen organizado declarando. Pero Sendic no ha ido a declarar, como todos los otros directores, por supuesto, ¿verdad? Esto es ANCAP es un ente autónomo con un directorio colegiado, plurisubjetivo. Por lo tanto, aquí las responsabilidades también son plurisubjetivas. Pero yo pensé que iba a estar declarando rápidamente, porque en otros casos que yo tengo y donde soy defensor, como por ejemplo una ciudadana que tuvo un problema con una camioneta, una gitana que tuvo un problema con una camioneta Nissan de $7.000, se le interceptó el teléfono, en pocas horas estaba en el juzgado, aunque estaba embarazada, declarando. Yo dije, bueno, si por una camioneta Nissan mi clienta rápidamente fue convocada, Sendic, que estamos hablando de una situación de aparente ilegalidad que ahora está llegando a los 1.000 millones,
Yo creo que lo están trayendo ahora en el patrullero. Ahora, pero no fue así. Salle, no fue así. usted en varias ocasiones ha hecho denuncias públicas, es muy crítico con los gobiernos del Frente Amplio. Después en la justicia no han tenido andamiento muchas de esas denuncias. Usted es injusto conmigo. No, pero le estaba preguntando. Pluna. ¿Por qué? Pluna. El doctor Salle denunció en el 2007. El doctor Salle dijo el origen de Pluna, la forma de licitación ilegal de Pluna es delictiva. Fui el primero en el 2007. Después vino el Partido Nacional 5 años más tarde. Claro, pero y después vino el procesamiento. Pero el avance surge a raíz de la denuncia de los senadores del Partido Nacional. Y fíjese, el doctor Salle, un ciudadano común, pero el Partido Nacional en realidad lo que retoma, ¿verdad? Y la base del procesamiento, las bases técnicas del procesamiento, dictado por Adriana de los Santos, son los fundamentos que esgrimen la denuncia del doctor Salle. Y denunció en el 2013 la regasificadora. Y bueno, por supuesto está comprobado por los hechos que la regasificadora fue un desastre total. ¿Pero cuál fue la maniobra? ¿Cómo se llevaron la plata según...? Como usted habla de lavado. Es un contrato irregular. Sobreprecios, señores. Sobreprecios. Si yo voy a construir una planta de etanol y a nivel internacional la planta de etanol está tasada, porque estas construcciones son normales a nivel internacional, y está tasada, supongamos, en 70 millones de dólares, y la contratación de Sendic termina en 280 millones de dólares, y si en todas las inversiones, entre comillas, que ha hecho ANCAP en el gobierno de Mujica, porque aquí tenemos que hablar de la responsabilidad también del Poder Ejecutivo, porque por el artículo 191 de la Constitución el Poder Ejecutivo puede plantarse en ANCAP y decirle a los directores, señores, retírense por ineptos, vamos a poner unos nuevos directores que inviertan bien. Mujica no hizo eso. Así que hay responsabilidades también del presidente de la República, pero directas, de carácter políticas y jurídico-penales. Muy bien. Entonces, los sobrecostos, allí está el tema, allí es donde tiene que investigar, allí es donde tenemos que utilizar el guardián, ¿verdad?, para interceptar las llamadas telefónicas, interceptar a Sendic, interceptar a Mujica, interceptar a Vázquez y descubrir, porque hay un problema que es el siguiente, que aquí hay una metodología, como nos gusta decir a nosotros los abogados, un modus operandi, que se está repitiendo. Porque en el caso, por ejemplo, de la regasificadora, es un grave problema que tiene ANCAP, el más grave tal vez, tenemos una garantía solidaria al estilo Pluna, firmada por Lorenzo también. Esta es la garantía solidaria firmada por Lorenzo. Fíjense qué curioso. En el caso Pluna, privados, garantía solidaria de ustedes, el pueblo uruguayo. Si hay algún problema, paga Juan Pueblo. En la regasificadora, le damos todo el dinero para que lo administre la señora Jara y Arrucoechea. Y además, Lorenzo le da una garantía del pueblo uruguayo para que a nivel internacional salgan a pedir préstamos y si las cosas salen mal, como están saliendo, pagan ustedes, el pueblo uruguayo. Igual, en ese caso, Uruguay cobró la multa a GNLS por 100 millones de dólares. El proyecto está detenido, pero en teoría no avanzan las pérdidas ahora. Mire, nosotros de lo que sabemos de la regasificadora es muy poco, porque la justicia ha demorado en investigar. Y le quiero decir lo siguiente, con respecto a la regasificadora, nosotros pedimos una medida, al igual que en Pluna, en forma tempestiva, es decir, en tiempo y forma, para prevenir las pérdidas del pueblo uruguayo. Le dijimos a la justicia de crimen organizado, pare, tome la medida cautelar de no innovar y de esa manera ahorrarnos las pérdidas. En la planta de etanol exactamente lo mismo. Hemos tratado por todos los medios de salvar el dinero de los uruguayos. El tema es que el fraude amplio, como le llamo yo, lo primero que se encargó fue de copar la justicia. Poner un fiscal general, como es el fiscal Díaz, que responde al gobierno y no a los intereses nacionales. Y además Díaz introdujo la modificación legislativa de forma tal de que los fiscales perdieron independencia. Y entonces para procesar o para investigar, el fiscal tiene que levantar el tubo y pedirle permiso a Díaz. Ahora, usted hablaba ayer de asociación para delinquir entre Raúl Sendic y su hermano y lavado de dinero. ¿Qué pruebas hay de eso? ¿Cuál sería el camino? Hay sociedades anónimas con testaferros donde podría ir el dinero, la ruta del dinero ilegal. Ahora, ¿usted tiene pruebas de todo esto? Yo tengo pruebas, pero no es responsabilidad mía
el tema de las pruebas. Aquí hay toda Pero, ¿cómo una no? organización. ¿Si usted está acusando? Aquí hay una organización. Sí. Por supuesto, y si ya presenté la denuncia. lo digo en el Pues sentido la de, por denuncia ejemplo, si está usted presentada. dice, Juan Miguel Carzolio tiene una asociación para delinquir con Martín Sartú, y tiene pruebas, digo, yo voy a ir contra usted y a decir, bueno, preséntemelas. Por eso No, digo que las pruebas son... ya están presentadas. Ajá. ¿Cuándo presentó todo Ya esto? están presentadas en la denuncia inicial, están presentadas en otros escritos ampliatorios, y esto que acabo de utilizar la red del Twitter, y que en base a esa red del Twitter yo hoy estoy aquí Sí. con ustedes, las tengo para presentar a la justicia. En febrero, ahora cuando termine En la febrero, feria. cuando se levante la Cuando se feria levante la judicial, feria. y voy a ir a decir, investigue esta sociedad anónima, Está investigue bien. esta sociedad Entonces, anónima. Ahora, a ver. si el fiscal recibe una llamada telefónica de Díaz y le dicen, no investiguen esa sociedad, no le den corte a Salle, bueno, no es responsabilidad de Salle. Ahora, Bueno, pero Salle, cuéntenos a nosotros, ¿cuáles son esas sociedades? No, escúcheme una Sí, cosa, sí, no. a ver. Convengamos lo siguiente, yo tengo los elementos de prueba, hay sociedades anónimas que tienen que ser investigadas, hay sujetos que podrían ser testaferros que hay que investigar. es presunción. Sí, por supuesto, a ver, Martín, yo no tengo los poderes de imperio, Claro, las está potestades claro, que está tienen claro. Juan Gómez y Gilberto Rodríguez para utilizar todo el mecanismo, por ejemplo, de espionaje del Guardián o allanamientos o un interrogatorio como los que normalmente se somete a mis defendidos. Claro. No han declarado, pero yo quiero ser claro en esto. Aquí hay una metodología que se repite. Aquí está el tema de aire fresco. Aquí está el tema de Fripur. ¿Se le paga? Aquí está el tema del Banco República. Acá está el tema de la regasificadora. Está el tema de la planta de etanol. Usted lo que dice es que se paga a privados plata de más, digamos, y que esos privados están vinculados a estos políticos y que ese dinero se lava y termina en manos de los políticos. No, yo lo que digo es, hay sobreprecios, son ilegales, hay obviamente connivencia entre empresarios y gobierno. Fíjese qué sintomático. ¿Quién El se presidente de la República, Vázquez, sale a pedir a los bancos, primero le da una garantía a Abengoa Teima, ¿verdad? Ustedes lo pasaron por el informativo, una empresa que tiene una quiebra ya prácticamente decretada con un pasivo de 25.000 millones La de casa euros, matriz en España. con denuncias penales por fraude, por evasión, y el presidente de la República, Vázquez, sale a garantizar a Teima y a pedirle a los bancos que, bueno, sigan en esa misma línea. A mí me llama mucho la atención, Ahora, sobre todo que Salle. Abengoa Teima es la que ganó la licitación de Alur por la planta de etanol, que yo la tengo denunciada por actos criminales. Sí. Salle, no, en el Frente Amplio muchos lo cuestionan, dicen, bueno, Salle denuncia todo, en realidad tiene una intencionalidad política, hasta le llegan a decir, Salle está loco, eso le han Sí, dicho. ningún problema. Y ahí usted, con el Frente Amplio, políticamente está enfrentado, ¿no? Usted... Bueno, a ver, convengamos lo siguiente, el Frente Amplio tuvo como presidente de la República y como líder un individuo que formó una organización que robó, mató, rapiñó y secuestró en nombre de la liberación nacional. Sí, eso fue hace 50 años y a nivel judicial quedó laudado. Y luego terminó siendo la estrella de Economics, la revista de los Rothschild, la dinastía financiera más importante del sistema capitalista. El problema es que el que cambió fue el Fraude Amplio, no el doctor Salle. Entonces, por supuesto que estamos enfrentados, pero quien está defendiendo las políticas del Fondo Monetario Internacional, quien se asocia a la OTAN, que primero desarrolló naturalmente el terrorismo de Estado en el Uruguay, es Mujica, es Vázquez, es Astori. Salle no ha cambiado. Salle sigue condenando la corrupción, sigue condenando el terrorismo de Estado. Ahora, si el Fraude Amplio cambió y hoy representa a los intereses corporatocráticos en forma muchísimo más eficaz y funcional que los partidos tradicionales, esa no es culpa de Salle. Eso es lo que usted llama la izquierda roquefelleriana. La izquierda rockefelliana. Pero dígame una cosa, yo le pregunto lo siguiente. Rockefeller puso a Vázquez como ejemplo del líder global. No lo puse yo, no lo puso Jong Kim-un.
ni Fidel, ni Raúl Castro, ¿verdad? Es interesante lo que dice, pero quiero bajar a tierra un aspecto central del motivo de este desayuno. Bajar a tierra. Bajar a tierra, sí. Digo, Como ponemos me sobre dijo la el mesa. fiscal Gómez, después hice toda una defensa por el tema de Paco Casal, el primero que denunció el fútbol Dijo, fui yo. bajar El primero que, y me dice, después que hice un alegato, ¿verdad? Cuando se había privatizado la función pública de la tributaria para salvar a Paco Casal. Pero me la está llevando al otro Bueno, lado. bajamos a tierra. La bajamos por Ruffini. Bajamos. Tengo tanto Por para Ruffini hablar. la bajamos. Dele. Bueno, yo sé. Y Dele, Martín. aparte, digo, es interesante la charla. Dele. Si hay sobreprecios y se han pagado mucho más de lo que se debería Sí. a distintas empresas, Sí, corporaciones, sí. individuos, lo que fuera. Después, ese dinero, usted, según lo que dice, o por lo menos pone en tela de juicio, ese dinero vuelve al mercado, hay lavado de dinero. Correcto, ¿verdad? correcto. ¿Por qué mecanismos? Eso lo quiero preguntar específicamente. ¿A través de qué instrumentos? La sociedad anónima. La sociedad anónima que después ¿Qué documento, negocia. digamos, que tiene, digo, como pruebas y demás? O sea, ¿puede contarnos del esquema de lavado de dinero? No le puedo contar el esquema porque obviamente mi investigación tiene límites. Ajá. Yo puedo llegar hasta cierta información. involucró, por Después ejemplo- tiene que, después, levantamiento de secreto Yo hablo del bancario, hermano, levantamiento Claro, de pero secreto ¿cómo llegó a tributario. eso? Al hermano del habló vicepresidente, del por hermano. ejemplo. ¿Por qué lo involucra? Yo no puedo darle las fuentes. Pero Yo tiene- me responsabilizo y digo lo siguiente. Hay que investigar las sociedades anónimas que tiene Sendic, sociedades anónimas en las que también participa el hermano, hay que investigar individuos que son testaferros que están en el interior, hay que investigar la ruta de los sobreprecios. Para eso tengo al Ministerio Público, crimen organizado. Ustedes saben perfectamente bien que el crimen organizado se da fundamentalmente en la connivencia de empresarios con el gobierno. Basta leer la crónica internacional de cómo procedió Abengoa para llegar a esta situación de quiebra, la forma en que tenía comprados, y utilizando un término vulgar, pero para que se entienda, coimeado a los políticos españoles. Esto ya está denunciado. Entonces, ese es el mecanismo. Ustedes tienen la experiencia también de Pluna, ustedes tienen la experiencia de Laval. ¿Usted confía en esa justicia en la que está denunciando? Porque por lo que decía al No, principio... muy bien dicho. Está perfecta esa pregunta. No. Y aquí está la explicación de por qué la frustración del doctor Salle. Y aquí está el porqué de los fundamentos de la descalificación del doctor Salle. No, yo no puedo confiar en una justicia que ha sido sometida a través de una legislación perversa que se introduce y tiene como modelo el sistema yanqui, ¿verdad? Sistema Antes americano. de esta legislación sí confiaba. ¿Cómo? Antes de esta legislación. Usted sí sabe confiaba. que la independencia técnica de los fiscales me daba mayor confianza, sí. Sí, sin lugar a ninguna duda. La transformación jurídica que ha implementado el fraude amplio es una transformación que viene del extranjero, que favorece los intereses de la corporatocracia, es decir, los intereses de las grandes corporaciones tipo Abengoa, y favorece fundamentalmente la corrupción del gobierno. Aquí hay una repetición. Ustedes tienen el caso de Fripur, 1000 obreros que quedaron en la calle. Ustedes saben que Fripur se benefició de préstamos del Banco República en el orden de los 36 millones de dólares con garantía de 4 millones. Hay 32 millones fríos. Ustedes saben bien de la amistad de Mujica, de Astori, el avión que le prestó, patatín, patatán. La Las banda. denuncias mías, la banda. Bueno, la banda es lo de La menos, banda sale poco presidencial. comparado con lo que se han llevado. Entonces, el problema del fraude amplio, que además tiene una historia de sangre. Yo fui fundador del fraude amplio. Yo fundé el fraude amplio El como Frente. perdón, Fundó usted. bien Fraude la amplio. corrección. Yo No, fundé- no, no. Bien la corrección. Yo No, fundé el si no, Frente mañana Amplio. dice la Dalí Yo y- fundé el Frente Amplio. Pero después dijo que el Frente Amplio fue peor, el periodo Frente Amplista, que la dictadura. Sí, claro, yo fundé el Frente Amplio, el Comité Paz para Todo, con mi hermano, ahora fallecido, en la calle Clara y Bel de Sayago. Era un adolescente con la esperanza de ese cambio, de ese hombre nuevo, porque el Frente Amplio se forjó en base a principios que criticaban el accionar político tradicional. Pero resulta que cuando se constituyeron en gobierno, resultaron ser más corruptos, más eficientes en la forma de saquear al pueblo uruguayo que los partidos tradicionales, con cierta complicidad de los partidos tradicionales, porque el directorio de ANCAP tenía blancos y colorados, y ningún director de ANCAP, cuando vio este saqueo, salió a los medios de comunicación a decir, bueno, miren, está pasando esto, porque si en la interna de ANCAP no se le estaba dando corte, él tiene la posibilidad de convocar a los medios, de hacer algo que llame la atención, y no lo hicieron, hay complicidad. Y es más, si consideran que este gobierno es un gobierno
ontológicamente corrupto, como yo considero que más que una fuerza política, esto es una asociación para delinquir. ¿Queda claro? Sí. Más que una fuerza política, es una asociación para delinquir. Y asumo la responsabilidad de lo que estoy Sí, diciendo. porque es un poco fuerte la definición. No, por eso digo, Asumo de la la responsabilidad. presunción al asumirlo. Claro, la administración, cuando se repite tanto problema de sobrecostos, cuando se repiten tantas garantías solidarias, cuando se repiten tantos contratos confidenciales, cuando yo para acceder a este contrato tengo que hacer acciones judiciales especiales, bueno, yo tengo elementos para sospechar. ¿Y sabe cuál es el tema? Que yo normalmente defiendo gente del pueblo, que está abajo, y que cuando llega al juzgado, estos mismos operadores jurídicos que le ponen de alfombra roja a los gobernantes cuando van al juzgado, a los míos no los tratan de la misma manera. Y yo soy profundamente republicano. Yo quiero la igualdad ante la ley. Que cuando va el cliente de Salle, o cuando va Sendic, o cuando va Tabaré Vázquez, o cuando va Mujica, se le trate de la misma manera. Por eso estoy luchando. Doctor Gustavo Salle, muchísimas gracias por Con acompañarnos. todo gusto. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, calidad